Bueno, en esta línea, el encuentro que hoy nos convoca lleva por título el desafío de suspender la respuesta para habilitar la pregunta. También en línea con las conferencias anteriores de este ciclo, ¿sí?, que se abordaron las tecnologías, en esta época que nos toca vivir, en la que la comunicación está en gran parte mediada por dispositivos tecnológicos interactivos, necesitamos encontrar en el aula otras formas de habilitar el pensamiento y con ello la palabra y el diálogo. Bien, entonces Gustavo Schuchmann, les cuento, es profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Educación y Democracia por la Universidad de Barcelona. Es coordinador pedagógico de la capacitación docente en formación ética y ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Escuela de Maestros. También integró el equipo de áreas curriculares del Ministerio de Educación de la Nación y como consultora ha asesorado equipos técnicos, evaluado programas de educación ciudadana, elaborado diseños curriculares y materiales de enseñanza e informes en Ecuador, Perú, Chile y Colombia. Autor de libros para docentes y alumnos en las áreas de ciudadanía, formación ética, filosofía y derechos humanos. Bueno, ahora sí, le damos la palabra a Gustavo. Bueno, es un gusto estar con ustedes, me alegra mucho estar en este lugar, compartiendo este momento con personas de tan distintos lugares. Como dijo Daniela, el curso Diálogo sobre el ser docente, una experiencia filosófica, que plantea la pregunta por el sentido de nuestra tarea, ¿no? Esa pregunta por el sentido de una tarea que es cotidiana, que es difícil y sobre la cual nos pesa mucho lo que hacemos, ¿no? Nos parece importante lo que hacemos. Cuando nos preguntamos por el sentido de nuestra tarea, lo estamos haciendo pensando que la tarea docente, por lo menos en la mayoría de los casos, es una tarea que consideramos significativa, que la pensamos no solo como un medio de vida, sino como un fin en sí mismo. No está nada mal, no es reprochable que alguien tenga un trabajo que sea solo un medio y que busque el sentido en otro tipo de ocupaciones. Es decir, esto pasa en muchos hombres y mujeres que encuentran sentido en otras tareas. Nosotros, creo yo, los docentes, queremos encontrar sentido en aquello que hacemos todos los días. Entonces, la pregunta por el sentido es la pregunta por también nuestra propia satisfacción, ¿no? Nuestra propia satisfacción cotidiana. Hay un autor llamado de Jules que se refiere al sufrimiento en el trabajo. Él no solo lo refiere a la docencia, en realidad se dedica a pensar en otras labores, ¿no? Se pregunta por las causas del sufrimiento en el trabajo. Y una de las causas fundamentales del sufrimiento en el trabajo es justamente la pérdida de sentido. Cuando las personas pierden el sentido de lo que están haciendo, sufren de un modo que se empieza a volver intolerable. Por supuesto que en todas las ocupaciones, cuando estamos trabajando, seguramente sentimos malestar por muchos conflictos que vivimos, por desafíos que asumimos, también por los fracasos en nuestras intenciones, quiero decir, siempre va a haber alguna dosis de sufrimiento. El problema es cuando la pérdida de sentido hace que el sufrimiento se vuelva insoportable, se vuelva absurdo. Y nosotros estamos hablando de una tarea social y de una tarea cotidiana. Es decir, la tarea docente implica la relación con otros e implica también la cotidianeidad de esa relación con otros. No solamente con niños y niñas adolescentes, sino también con nuestros pares, con otros adultos. Pensando en este problema de la pérdida de sentido, Sartre, un filósofo francés, en su libro El ser y la nada, da un ejemplo muy interesante, en realidad es una suposición, una figura que él arma, que es la de tres alpinistas que tratan de llegar a una cima, a una montaña, están perfectamente preparados para llegar a esa cima, y sin embargo, en un momento del camino, uno de ellos dice, no doy más, me quedo acá. Entonces Sartre se pregunta, bueno, ¿por qué este alpinista no da más? ¿Por qué si en realidad está tan preparado como los demás para llegar a la cima?
Y se responde Sartre que este hombre no da más porque ya no encuentra sentido a la caminata, ya no encuentra sentido a la travesía, no tiene ya como meta llegar a la cima y por eso el cansancio se le vuelve insoportable. Seguramente es el mismo cansancio que sienten los demás, es decir, la fatiga muscular, incluso algunos dolores, pero los demás lo sienten como parte de la travesía, como parte de la aventura, ¿no? Es algo que ya se sabe que va a suceder, es algo que está dentro de lo que uno mismo se propone. Entonces los demás pueden seguir y él ya no puede seguir. A mí me interesa mucho esta idea de Sartre porque está poniendo el problema del sentido no tanto en la elección que habremos hecho alguna vez, sino en la proyección, o sea, cómo nos estamos proyectando hacia el futuro. Entonces, en esa proyección puede ser que hayamos cambiado, que hayamos empezado a ver que lo que antes nos resultaba significativo hoy ya no lo es, y entonces empezamos a preguntarnos por para qué estamos aquí, ¿no? ¿Para qué estamos educando? ¿Para qué estamos trabajando en esta tarea diaria? Y especialmente, vuelvo a insistir, en una tarea en donde la mayoría de nosotros queremos hacer las cosas bien. En general hay compromiso y hay realmente una dedicación a aquello que hacemos. Otro de los motivos del sufrimiento en el trabajo, siguiendo a este autor francés llamado Deleuze, es la falta de reconocimiento. Las personas necesitamos reconocimiento y cuando ese reconocimiento está ausente, empezamos a debilitarnos. Es decir, nuestro motor, que es nuestro deseo también de hacer las cosas bien, se debilita, empieza a fallar cuando vemos que no somos valorados por los otros, ¿no? Y esto es muy común en las instituciones educativas. Hay autoridades que suelen perder de vista la importancia del reconocimiento y entonces solo aparecen, solo se ven cuando hay problemas, ¿no? Cuando vienen a hablar con un docente porque ha habido alguna situación que no ha sido bien resuelta. Y entonces ahí es donde los docentes empiezan a perder fuerza, ¿no? Empiezan a perder compromiso por lo que están haciendo. Este tema del reconocimiento lo trabaja Todorov en un libro que se llama La vida en común, en donde él plantea la diferencia entre vida y existencia. Lo que dice Todorov es que todos los seres vivos, plantas, animales, necesitan vivir y para eso necesitan satisfacer sus necesidades biológicas. Pero los seres humanos, además de vivir, necesitan existir. Y existir quiere decir ser visto por los otros, ser valorado, ser reconocido por nosotros. Es decir, la existencia no nos la podemos dar a nosotros mismos, sino que la existencia es algo que nos dan los demás. Si los demás no nos valoran, si los demás no nos ven, entonces nuestra existencia se debilita. Esta diferencia entre vida y existencia es la que nos permite entender por qué hay personas que ya no viven, pero que aún existen. Y existen porque siguen siendo relatados, porque siguen siendo valorados, siguen siendo recordados. En este último año pudimos ver la película Coco. En esa película se trabaja el tema de muerte según la cultura mexicana y es muy interesante ver cómo, según esta concepción, los muertos siguen existiendo en el mundo de los muertos mientras sean recordados. Cuando dejan de ser recordados, ya no existen, ¿no? Ahí sí desaparecen. No llegamos, me parece a mí, a valorar suficientemente la importancia del reconocimiento. Ese reconocimiento que nosotros de algún modo reclamamos en las instituciones y que también tenemos que ofrecer. El reconocimiento que también reclaman niños y niñas y adolescentes. Es decir, me parece a mí que estos problemas que yo les comento sobre el sufrimiento en el trabajo también pueden ser factores relevantes a la hora de pensar el sufrimiento de alumnos y alumnas. Es probable que niños y niñas, que adolescentes, no encuentren sentido a la tarea cotidiana, obligada, de horas y horas, en donde tienen que estar ahí aceptando lo que se les pide que hagan. Es decir, si no encuentran sentido, obviamente no van a sentir necesidad de hacer o compromiso por hacer. Se van a sentir también debilitados. Y por supuesto es muy probable
que niños y niñas, unos niños, algunas niñas, sientan la falta de reconocimiento, la falta de valoración por lo que ellos son, por lo que ellos pueden hacer. En el libro de Todorov, La vida en común, él plantea dos tipos de reconocimiento. Uno sería el reconocimiento por conformidad, que es la necesidad que tenemos los seres humanos de ser reconocidos como iguales, ¿no? Los seres humanos queremos no ser tratados como inferiores, no ser rechazados, no ser menospreciados. Pero también somos neuróticos, así que además de querer ser tratados como iguales, queremos ser tratados como distintos, queremos ser distinguidos, queremos ser valorados por aquello que nos hace ser quienes somos, por aquello que nos diferencia, ¿no? Queremos ser reconocidos como sujetos. Entonces, por un lado queremos ser iguales, por otro lado también queremos ser valorados por lo que podamos aportar desde nosotros. Eso que todo ser humano quiere en cualquier ámbito social, y ese deseo de ser mirado por nosotros, es clave a la hora de pensar la educación. No solo de nuestros problemas como trabajadores de la educación y como, digamos, no solo entendiendo o analizando estos factores que pueden influir en nuestro malestar, sino también pensando en el posible sufrimiento y falta de sentido que puedan encontrar los chicos a la hora de tener que entrar a la escuela y tener que convivir con otros. Finalmente, otro motivo, tal vez no tan importante, del sufrimiento en el trabajo, y yo vuelvo a este autor que no habla de la docencia, habla de otras labores, y sin embargo a mí me parece muy relevante para pensarnos a nosotros en nuestra tarea docente, el otro factor es el miedo a la incompetencia. Nosotros cuando trabajamos y queremos hacer las cosas bien, queremos que las cosas nos salgan. Es decir, queremos que haya buenos resultados. Es decir, queremos lograr en realidad aquello que intencionamos, ¿no? Es decir, que nuestra intención de lograr algo se vuelva realidad, se transforme en hecho. Entonces, el miedo a la incompetencia es el miedo a no poder, ¿no? El miedo a no estar capacitados para lograr aquello que se nos pide o aquello que creemos que tenemos que hacer. Por eso, para mi gusto, muchas reformas educativas, muchas innovaciones que se hacen en las escuelas, a veces pueden ser muy adecuadas, pueden estar bien pensadas, pueden ser pensadas por personas muy capacitadas, ¿sí? Pero pueden generar justamente un incremento de las incompetencias, ¿no? Porque muchas personas pueden decir, no, esto que me están pidiendo ahora no sé cómo hacer. No es que no quiera, no es que no tenga voluntad, no soy un boicoteador, pero realmente no entiendo cómo yo puedo actuar dentro del aula para lograr lo que se pide. Y por supuesto, los docentes estamos muy, digamos, unidos también a los mandatos, que son mandatos institucionales, mandatos curriculares, y tenemos que hacer frente a eso. Entonces, la pregunta por el sentido es la pregunta por el proyecto nuestro, el proyecto de escuela. Y es una pregunta vital porque, vuelvo a insistir, la docencia es una tarea cotidiana y preguntarse por el sentido de una tarea cotidiana es preguntarse por el sentido de la vida cotidiana. Y en realidad no hay otra vida que la vida cotidiana. Por eso es ni más ni menos que preguntarse por el sentido de la vida. ¿Sí? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Cómo debemos actuar? Preguntas que nos hacemos todos los días y que a veces nos hacen entrar en una crisis de sentido. ¿El sentido está en alguna parte? ¿Hay que encontrarlo? ¿Alguien nos lo puede dar? Bueno, me parece que no. Me parece que no es que haya que encontrar el sentido, sino que hay que proponerlo, ¿no? Hay un filósofo cristiano llamado Pascal que nos habla de la apuesta, ¿no? Se ha hecho muy famosa su afirmación según la cual los no creyentes deberían apostar porque Dios existe. Él era un filósofo cristiano, por supuesto un hombre de fe, y no le decía a los no creyentes tenés que tener fe, porque eso no se puede pedir. Pero decía, sí, tenés que apostar porque Dios existe. ¿Qué quería decir Pascal? Quería decir que si apostás porque Dios existe, vas a vivir como si Dios existiera, y entonces ya no importa
si Dios existe o no existe. Es decir, que la pregunta por el sentido es la apuesta por el sentido. En realidad nosotros proponemos el sentido, planteamos el sentido y lo hacemos realidad. Lo que importa es que tenga sentido lo que hacemos, no tanto si ese sentido es real, existe en alguna parte o es trascendente. Alguna vez le dijeron a Pascal, me gustaría tener la fe que usted tiene para vivir como usted vive. Y Pascal le respondió, según cuenta la leyenda, ¿y por qué no vivís como yo vivo y tal vez algún día sobrevenga la fe? Es decir, ¿por qué esperar que ese sentido esté para poder actuar? En realidad, el sentido lo podés producir mientras actuás. Entonces, las preguntas por el sentido son preguntas re interesantes que nosotros nos hacemos en el curso, preguntándonos también por el pasado, por qué elegimos lo que elegimos en otro momento, cuando decidimos ser docentes. Pero es clave pensar que en realidad no es una elección que se ha hecho de una vez y para siempre, sino que es una elección que hacemos permanentemente. Cada vez que volvemos a la escuela, estamos volviendo a elegir eso que elegimos alguna vez. Quiero decir, aunque no nos demos cuenta, estamos volviendo a apostar. Si es que para nosotros la tarea de la docencia no es solo un medio de sobrevivencia. Quien vive la tarea docente como solo un medio, bueno, seguramente no se hará esta pregunta, tendrá menos problemas que nosotros, los que estamos hoy acá en esta charla. Yo lo que propongo es un sentido para la tarea docente y que está vinculado con el título de la charla, y que es un sentido ético. Es decir, es un sentido que tiene que ver justamente con esa característica peculiar de nuestro trabajo, que es el de la relación con los otros. Es decir, el sentido lo encontramos en la relación, no lo encontramos o lo proponemos, ¿sí? Como había dicho antes. Quiero decir, lo que yo propongo es que pensemos el sentido de la tarea no solo en función de los contenidos que tenemos que enseñar, de los propósitos que nos proponemos en relación a las capacidades que tenemos que lograr en los chicos, sino un sentido que está vinculado al vivir con otros, ¿no? Y en ese vivir con otros, la pregunta sería, ¿para qué educamos? ¿Para qué queremos educar? Indudablemente, los documentos curriculares nos ofrecen algunas respuestas. Los documentos curriculares, tanto de primaria como de secundaria, nos hablan de educar para la continuación de los estudios, educar para la ciudadanía, educar para la formación para el trabajo, para ser capaces de entrar en el mercado laboral. Podemos encontrar muchas respuestas a la pregunta por el para qué educamos. Pero me parece a mí que más allá de cuál sea la asignatura que nosotros dictamos, más allá de cuál sea nuestra función dentro de la escuela, todos y todas educamos para que los chicos y las chicas puedan llegar a la mayoría de edad. Cuando yo hablo de mayoría de edad, no me refiero a la mayoría de edad en un sentido biológico, no me refiero a la mayoría de edad en términos etarios, es decir, los 18, los 21 años según lo que diga la ley, sino que me refiero a la mayoría de edad como un concepto que utilizó en su momento el filósofo Kant, ¿no? Kant decía, en otro contexto, yo lo estoy tomando muy libremente, que ser mayor de edad es ser capaz de pensar por sí mismo. Y yo diría entonces que nosotros tenemos como objetivo de nuestra tarea lograr que los chicos y las chicas lleguen a la mayoría de edad, que sean capaces de pensar por ellos mismos. Y lo trasladaría no solo al hecho del pensar, sino también del hacer y del sentir, ¿no? Pensar por sí mismo significa poder ser genuinos. No significa ser originales. No significa que nosotros debamos inventar la pólvora, ¿no? Cada vez que decimos algo que pensamos. Sino que significa que cuando decimos lo que pensamos, efectivamente estamos pensando aquello que decimos. Y en realidad nuestra tarea como docentes es lograr que los chicos piensen. No que piensen esto o aquello, sino que piensen. A veces confundimos nuestra propia tarea creyendo que los chicos deberían pensar tal cosa. En realidad, nuestra tarea no es que
piensen algo en particular, sino que logren pensar. Entonces yo puedo detectar cuando un niño y una niña no están pensando, sino que están repitiendo lo que otros dicen. Entonces en ese repetir veo que no hay producción propia. Y uno lo que quisiera es la producción propia. Hablando del repetir, cito a otro autor, pero literario, Italo Calvino, en un librito llamado Las ciudades invisibles, él arma una ficción con un Marco Polo ficticio, un viajero, que le cuenta al emperador todas las ciudades por las que anduvo, ¿no? Aquellas ciudades que pudo recorrer y ver. Hay una ciudad de Italo Calvino que se llama Aglaura. Marco Polo dice que los aglaurianos hablan de una realidad que él no ve como extranjero. Es decir, él no ve aquello que los aglaurianos dicen sobre la realidad. Y en un momento Marco Polo, o Calvino, a través de Marco Polo, dice, los aglaurianos están perfectamente conformes con repetir y no les interesa decir. Lo que ellos dicen sobre la realidad vale por la realidad. Ya no interesa entonces la realidad. A mí me gusta mucho esa metáfora de Aglaura, porque la utilizo en las capacitaciones docentes. ¿Qué pasa con muchos docentes jóvenes que repiten el discurso de docentes que ya se están yendo de la escuela, ¿no? Aquellos que ya se están jubilando? Repiten un discurso que indudablemente no es propio, no es genuino, sino que es la adopción de un discurso de otros, que no es una adopción inofensiva, sino que termina haciendo que la realidad sea justamente aquello que se dice que es esa realidad. Y yo como capacitador digo, qué lástima, ¿no? Porque habiendo personas que entran a una escuela y están viviendo nuevas experiencias, tal vez podrían ir generando un nuevo discurso sobre la escuela, sobre la educación, y entonces poder mirar otra realidad y actuar de otra manera, no porque los anteriores hayan actuado mal, sino porque lo interesante sería que cada uno pueda ver la realidad desde sus propios ojos. Entonces, en la metáfora de Aglaura, de Italo Calvino, me parece que él hace una distinción entre repetir y decir. Y un poco lo que yo quiero ir diciendo con ustedes es que me parece importante pensar la educación como una actividad para lograr que los chicos digan más y repitan menos. Nosotros, en nuestras escuelas, en nuestra biografía escolar, especialmente los más grandes, los que hemos sufrido las escuelas de la dictadura, pero seguramente muchos otros más jóvenes también pueden decir lo mismo que yo, y en especial en el nivel secundario, fuimos educados para repetir, no para decir. Y si no repetíamos, repetíamos. Quiero decir, si no repetíamos aquello que los docentes querían que repitiéramos, ya sean sus propios discursos o los textos que nos daban, entonces repetíamos de año. Lo importante era repetir, no decir. Hay anécdotas muy fuertes que hablan de esta intencionalidad de los docentes de aquellos tiempos. Y me parece que tampoco hay que menospreciar la repetición. Es decir, la repetición es necesaria para lograr que podamos automatizarnos en algunos aspectos. Es decir, pongamos el ejemplo de un músico, ¿no? El músico, para lograr tocar bien un instrumento, tiene que repetir muchas veces un mismo ejercicio. O sea, hay muchísima repetición para lograr automatizar el movimiento, para lograr liberar las manos. Una vez que las libera, entonces puede empezar a producir. Por eso digo, no es que la repetición sea mala en sí misma. El problema es que sea un fin en sí mismo. Y nosotros lo único que queremos es que los chicos repitan, entonces no estamos queriendo que piensen, no estamos queriendo que produzcan, que sean ellos los que produzcan lo nuevo. En definitiva son ellos, los recién llegados, y los que tienen que producir lo nuevo. Y nosotros tenemos que habilitar lo nuevo. Para poder habilitar lo nuevo, tenemos que abstener. Porque a veces nosotros lo que hacemos es juzgar las acciones como buenas o malas, ¿no? Decimos que alguien ha hecho bien o ha hecho mal tal o cual cosa. Nos olvidamos que cuando nosotros juzgamos que alguien ha hecho bien o mal algo, estamos queriendo decir que hizo algo que podría no haber hecho. Y justamente por eso merece nuestro juicio, por eso merece nuestro elogio o nuestro reproche. Entonces, si nosotros
realmente estamos considerando que alguien hizo algo que podría no haber hecho, podríamos cambiar la ecuación y decir, hay cosas que podríamos no haber hecho y las hicimos. Y en realidad el problema es que las hicimos. Es decir, el problema es que no fuimos capaces de abstener. Yo no recuerdo cuál era el escritor al que le preguntaron una vez, ¿y usted qué hizo para mejorar este mundo? Y él respondió, al menos he procurado no empeorar. Y entonces me parece a mí que en esa respuesta hay un elogio de la abstención. Al menos no empeorar. Entonces, también esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. No solamente qué tenemos que hacer, sino qué no tenemos que hacer. Y un no tenemos que hacer es no responder a las preguntas de niños y niñas obturando su pensamiento, no dejando que ellos mismos puedan llegar a sus respuestas. Por supuesto que ya a medida que avancemos vamos a ver que hay distintos tipos de preguntas y distintos tipos de respuestas. En un libro sobre lógica y lenguaje, un autor llamado Max Black cuenta una anécdota muy sencilla. Dice que un profesor le dijo a su alumna, pensá antes de hablar. Y la alumna le respondió, pero ¿cómo puedo saber lo que pienso si no me lo oigo decir? Me parece que la alumna le da una lección al profesor diciéndole, si querés que piense, déjame hablar. Casi te diría, si querés que piense, callá. Porque necesito espacio para hablar y porque el hablar es lo que me hace pensar. Es decir, no hay tanta diferencia entre hablar y pensar. Si bien es cierto que a veces pensamos sin hablar, también es cierto que el hablar es una forma privilegiada para construir pensamiento. Cuando se establece un espacio de debate genuino entre chicos y chicas, en un espacio como el aula, y uno está hablando, el que está hablando está pensando mientras habla, está construyendo pensamiento mientras habla. Quienes escuchan están pensando sobre aquello que el otro dice, y están pensando qué piensa sobre eso que el otro dice. Es decir, hay una construcción de pensamiento colectivo en un momento de debate genuino. No es el debate de los que vemos en la televisión, donde cada uno va con su posición y no es capaz de escuchar a nadie, ¿no? Simplemente fija cuál es su posición y luego espera para volver a repetir cuál es su posición. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando que cuando logramos que los chicos hablen de verdad, entonces también piensan mientras hablan y van construyendo pensamiento. Mucho más cuando nosotros en el aula podemos introducir una temática novedosa, porque seguramente esa temática novedosa todavía nunca fue abordada por estos chicos. Y entonces quiere decir que van a tener que pensar, porque no tenían nada pensado. Es muy interesante traer la novedad de un problema, de una situación, para que los chicos se pongan a pensar sobre algo que seguramente nunca habían pensado. Lo más trabajoso es cuando en el aula traemos cuestiones que están en el ambiente, que están en la sociedad, que están circulando, que son muy significativas para nosotros, para el entorno próximo de los chicos. Y entonces, en una primera instancia va a surgir seguramente todo lo que podríamos llamar el prejuicio, la opinión, y aquello que ya está conformado por lo que otros dicen, y la tarea ya es otra, ¿no? La tarea es tratar de desarticular, desarmar, no porque estemos o no de acuerdo con lo que dicen los chicos, sino porque estamos tratando de que logren pensar. Entonces, la vía regia para lograr que chicos y chicas piensen por sí mismos es hacer circular la palabra. Y además, si nosotros pensamos que la circulación de la palabra tiene que ver con el diálogo, tendríamos que tomar como ejemplo, como modelo, el legado socrático, ¿no? Y bien, algunos podrán discutir si Sócrates efectivamente hizo lo que se dice que hizo. Pero bueno, un poco la figura socrática es la figura de alguien que se pone a dialogar con personas que creen que saben y logra a través de preguntas desarmar sus convicciones. No por maldad, sino porque para Sócrates solo es posible dialogar con aquel que sabe que no sabe. Ustedes saben que Sócrates dijo alguna vez, solo sé que no sé nada, ¿no? Y el oráculo de Delfos, a través de un amigo, le respondió a Sócrates
que Sócrates era el más sabio de la ciudad. Sócrates se pregunta, ¿por qué dice que yo soy el más sabio? Y yo digo que no sé nada. Bueno, entonces cuando él, entonces, para tratar de ver por qué el oráculo le dijo eso, eh, empieza a tener conversaciones, diálogos con personas que sí creen que saben, y entonces se da cuenta de una cosa. Yo soy el más sabio, diría Sócrates, porque al menos sé que no sé. Los demás ni siquiera saben que no saben. O sea, yo tengo un saber que me diferencia de los demás. Y es que mi ignorancia es reconocida por mí. Los demás ni siquiera reconocen su ignorancia. Pero la diferencia es abismal, porque quien sabe que no sabe va a querer saber. Y entonces va a tener interés en saber lo que el otro pueda decir. En cambio, el que cree que sabe, el que se siente completo, no tiene ningún interés en entrar en diálogo con otro, no tiene ningún interés en escuchar la palabra de otro. Yo creo que en la docencia muchas veces tenemos que reconocer nuestra falibilidad, nuestra ignorancia, nuestra falta de conocimiento y especialmente nuestras necesidades neutrales respecto de cuestiones sobre las cuales nuestras opiniones valen tanto como las de cualquiera. Es decir, muchas veces confundimos el rol docente y hacemos una especie de uso abusivo del rol, de esa asimetría que nos da el rol docente frente a los alumnos. Y hacemos pasar como saber lo que en realidad es mi opinión. Entonces, cuando yo hago eso, estoy haciendo una trampa, ¿no? Les hago creer a ellos que yo sé, cuando en realidad lo que estoy haciendo es opinar. Y mi opinión vale tanto como la de cualquier ciudadano y ciudadana, por supuesto, cuando hablamos de algunos temas, ¿no? Entonces, la condición fundamental para que pueda haber diálogo entre los chicos, las chicas, pero también con los docentes, con los adultos de la institución, es que todos nos podamos reconocer falibles. Cuando Sócrates dijo que no sabía nada, tal vez quiso decir que frente a lo que se puede saber, lo que yo sé vale nada. Y también quiso decir tal vez que aunque yo sepa algo, seguramente ese saber es provisorio, es corregible, porque mi saber es humano, porque yo soy humano. Y entonces me puedo equivocar. Y ahí está, de algún modo, la clave para pensar la posibilidad de un diálogo genuino con el otro. Hay una película que siempre recomiendo, que es 12 hombres en pugna, una película de los años 50, donde Henry Fonda, el protagonista, creo yo, realiza esa función socrática, ¿no? En un jurado de 12 hombres, tienen que decidir por unanimidad si alguien es o no culpable de la muerte de su padre, el asesinato de su padre. Un joven de los sectores populares, diríamos hoy, el que es acusado de esa muerte. Todos quieren votar por la culpabilidad y él dice que no, él va a votar por la no culpabilidad. Pero en realidad no lo hace porque él tenga un saber distinto de los otros o porque él tenga la verdad y los otros están equivocados, sino que él lo que quiere es hablar y que los demás hablen y que puedan construir un pensamiento sobre lo que han escuchado en el juicio. Y es lo que logra finalmente durante toda la película, se va viendo cómo los personajes que antes simplemente se dejaron llevar por prejuicios, por estigmatizaciones, por haber sido convencidos por el fiscal, cuando se les da la posibilidad de pensar, empiezan a construir su propia versión de la realidad y empiezan a sentir el placer de pensar, ¿no? El placer que da pensar y la valentía que significa poder pensar de otro modo cuando uno dijo alguna vez que yo no voy a cambiar mi forma. Me parece a mí, un criterio para ver si alguien piensa es ver si cambia alguna vez su forma de pensar. Es decir, el famoso coherente, ¿no? Nosotros hablamos de la coherencia como un valor, de esos personajes que desde que los conocemos en los 70 hasta hoy vienen diciendo siempre lo mismo, cuando la realidad ha cambiado tanto. Yo diría, ¿cuál es el valor de esa coherencia? Sospecho que no es un sujeto que piensa, porque si pensara no podría pensar lo mismo siempre. Es decir, el pensamiento es dinámico y una de las maneras de entender el pensamiento es como algo que va comprendiendo la realidad de distintas maneras y va entendiendo también los cambios. Poder lograr que circule la palabra
es poder lograr hablar con los chicos y no hablarle a los chicos. Nosotros muchas veces les hablamos a nuestros hijos o a nuestros alumnos, pero digamos, de esa forma solamente estamos queriendo que nos escuchen a nosotros. En realidad, la clave está en hablar con los chicos y las chicas, ¿no? No solamente pretender que nos escuchen, sino también escuchar. Y eso va por el lado de los derechos del niño. Sabemos que hay un derecho fundamental de los derechos del niño, según muchos juristas especializados. El derecho fundamental de los derechos del niño es el derecho a ser escuchado. Y ser escuchado no significa simplemente habilitar un espacio para que alguien diga algo, sino que significa estar dispuestos a hacer algo con eso que se escucha. Es decir, si yo me dispongo a escuchar a un niño o a una niña que quiere preguntarme algo, que está angustiada por algo, quiere decir que voy a estar dispuesto a moverme a partir de lo que escucho. Entonces ya la relación no va a ser la misma después de haber escuchado. Y no sería simplemente dejar que el otro hable. Y además cuando hablamos de escuchar, no solamente estamos hablando de escuchar palabras. Escuchar significa percibir al otro. Yo recuerdo muchos relatos de directores y directoras de escuelas cuando nos cuentan a los capacitadores, por ejemplo, una situación en la que un niño se ve angustiado, ¿no? Y me acuerdo una directora de La Pampa que decía, no me puedo sacar de la cabeza la carita angustiada de Santiago, que era un nenito de 9 años que faltaba mucho a la escuela. Y a mí me parece que eso también es escuchar. Es decir, escuchar significa percibir el rostro del otro. En la película Niños del Cielo, que es una película iraní de los 90, hay un nene que perdió las zapatillas de su hermanita, son chicos pobres, entonces se prestan las zapatillas de él para ir a la escuela uno, después va a la escuela el otro, se van cambiando las zapatillas en el turno, uno va al turno mañana, no tarde. Pero la cuestión es que en toda la película ese nene tiene carita angustiada y nadie lo ve. Nadie ve la carita angustiada de ese niño. Quiere decir, nadie lo escucha. No es que el niño tenga que levantar la mano y que escúchenme, sino que simplemente tiene que haber adultos disponibles para percibir lo que le pasa a un niño o a una niña. Y ahora que hablamos del tema de escucha, si querés, podemos ver algunas participaciones. Bueno, sí, como nos decías, hay distintos modos de escuchar, así que bueno, un modo de escuchar es poder dar respuesta a algunas preguntas que se plantearon a través de este chat. Bueno, quienes quieran preguntar también pueden hacerlo por el chat. Daniela, otra, no yo, dice que el reconocimiento en la subjetividad de los niños es fundamental, pero ¿cómo trabajarlo cuando las familias no están presentes? Es decir, si solo el reconocimiento de la escuela, entiendo que pregunta si el conocimiento es suficiente o cómo hacer. No, recuerdan lo que yo dije, al menos no empeorar las cosas, ¿no? Entonces es muy probable que haya chicos, no es muy probable, es seguro que hay muchos chicos y chicas que no son reconocidos en su ámbito familiar, que no son personas valoradas en ámbitos que no son la escuela. El problema es si la escuela refuerza esa desvalorización o si, al menos en ese mundo en el que vive también todos los días, ese chico, esa chica es valorado, ¿no? Es reconocido de un modo diferente. Entonces quiero decir, no es que vamos a solucionar el problema que estos niños viven en sus familias, pero el problema sería empeorar esto, digamos, de algún modo fortaleciendo ese desconocimiento o esa falta de valoración, ¿no? Yo doy un ejemplo personal, no porque a mí me hayan desvalorizado la familia, pero me acuerdo de algún docente que me ha dicho cuando yo era chico, vos para esto no servís. Y el vos para esto no servís, en mi caso se refería al dibujo. Bueno, yo nunca más dibujé, nunca más dibujé. Entonces quiero decir, así como la escuela abre puertas, también cierra puertas. Así como la escuela abre caminos, también encamina, y no siempre por el mejor camino, ¿no? El vos para esto no servís, o dejá que esto lo hago yo, como diría un padre, una madre, son formas de la descalificación, y son formas de la falta de confianza en el otro. Yo digo, bueno, tal vez este chico sufra en su familia la falta de reconocimiento, eso no suceda también en la escuela.
Bien, la verdad que me siento identificada porque me acuerdo cuando estaba en tercer grado que tuve que dibujar un pulpo y yo estaba muy feliz que mi pulpo tenía 8 patas, porque para mí, patas, tentáculos, eso era lo importante. Y tenía una cara graciosa y se lo mostré a la maestra, se rió y como en el recreo se lo mostraba a otras maestras Se y reía. se rieron. Y ese día decidí que yo no sabía dibujar. No sé dibujar porque evidentemente creí que no sabía dibujar. Bien, después, siguiendo con las preguntas que estaban por allá arriba, Silvia de Uruguay, acá puedo identificar de dónde es, nos pregunta sobre la construcción del sentido de ser docente en el nivel universitario, siendo que la formación pedagógica no es imprescindible para el ejercicio de la tarea. Bueno, no tengo una respuesta muy clara sobre eso, pero sí me parece que según cuál sea el nivel educativo, los sentidos varían. Es decir, es probable, muy probable, que un buen profesor universitario sea quien tiene un gran saber, muy buena relación con ese saber, lo que llamaríamos a veces experto, ¿no? Alguien que puede transmitir ese saber. En ese sentido es un buen docente, en el sentido de que sabe algo, pero también sabe transmitir eso que sabe. Por lo tanto, hasta ahí estamos con un buen docente, pero tal vez su pasión esté puesta en el saber y en la transmisión. Y no sé si hay que buscar otros sentidos ahí, ¿no? En cambio, cuando hablamos del nivel primario, nivel secundario, estamos hablando de la constitución de subjetividades. No estamos hablando de que sepan esto o aquello. No estamos formando a historiadores o a físicos o a geógrafos. Estamos formando para la vida. Y entonces nosotros necesitamos lograr esa mayoría de edad en los niños y en las niñas, que quiere decir que más allá de cuál sea el contenido que estamos enseñando, estamos interesados en generar en ellos ciertas capacidades para que se puedan desenvolver en la vida. Y eso tal vez no es un mandato de la universidad, pero sí lo es de la primaria, del nivel inicial. Claro. Perfecto, súper, súper claro. De todas maneras, en los posgrados, especialmente en el de constructivismo y educación, cada vez son más los docentes universitarios que se acercan y quieren cursar justamente para, y llegan con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se aprende? Bueno, La pregunta yo que daba el llegamos ejemplo de todos. quien, yo daba el ejemplo de quien sabe y además sabe transmitir. Lo que pasa mucho en las universidades es que hay personas que saben, pero no saben transmitir. O sea, no son buenos docentes, que no hay buena transmisión del saber. Y recuerdo a Leopoldo Federico, bandoneonista, que murió hace poco, en, el, en la película era, no me acuerdo cómo se llamaba, sobre tango y sobre músicos muy importantes del tango, los últimos músicos, los más viejos. Leopoldo Federico, tal vez el mejor bandoneonista de la época, decía en esa película, yo no sé enseñar, ¿no? No pude tener alumnos, no fui maestro. Entonces, él era maestro por lo que sabía, era virtuoso, pero no era buen maestro y él mismo lo reconocía porque no sabía transmitirlo. Entonces, ser docente es ser capaz de portar un saber, pero también saber decir ese saber, ¿no? Yo juego con eso en la introducción del curso de Flaxo. Yo digo que el buen docente es un buen discente, ¿no? El buen docente es alguien que sabe decir. Y en ese sentido, alguien que sabe transmitir. Me parece que el problema que tienen muchos profesores universitarios es entender esa carencia, ¿no? Bueno, yo sé esto, pero no sé cómo hacer para que el otro también lo pueda entender. Bien, sí, eso creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos Ambos sufrido, tipos, hemos sí, sufrido. ambos tipos de, no quise decirlo así, ambos tipos de docentes, ¿no? Bien, por aquí hay algunos comentarios más. Eh, Luis, por ejemplo, dice, hola Luis, ¿cómo estás? Yo algo que pienso hay que transformar es el rol de la sociedad de la escuela. La escucha activa al interior de la escuela no va a servir si la sociedad más general no escucha y tiene expectativas de la educación, que corresponde a más conceptualizaciones tradicionales. Bueno, a ver, por supuesto que la escuela no alcanza, ¿no? Y que la escuela no es la clave para el cambio necesariamente. Esa expectativa desmesurada sobre lo que puede la educación en general es una expectativa desmesurada, ¿no? Es decir, hay muchas personas que dicen que en la escuela hubieran estudiado tal cosa, no habría pasado tal cosa. Bueno, no es tan efectiva la escuela, no por más buena que sea.
Entonces es cierto que la sociedad debe acompañar, pero los niños deberían ser escuchados no solamente en la escuela, y deberían aprender muchas cosas también fuera de la escuela. Pero nosotros nos estamos preguntando por nosotros nos estamos preguntando por nuestra. Yo me acuerdo de un video de Flaxo, se llama Entre Líneas, que se puede ver por YouTube, Entre Líneas, Flaxo, donde una directora de la provincia de Buenos Aires, una directora de una escuela, en un contexto muy vulnerable, trabaja con unos adolescentes que no saben leer ni escribir, pero que pasaron por la escuela. Ella no es inconsciente del contexto en el que está trabajando, es perfectamente consciente de la vulnerabilidad de esos chicos. Y sin embargo, se pregunta, ¿qué fue lo que nosotros no hicimos para que estos chicos salgan alfabetizados? Si pasaron por la escuela, es responsabilidad de la escuela, no es responsabilidad solo de la sociedad en un sentido abstracto. O sea, si pasaron por la escuela, vale la pregunta, ¿qué tengo que ver yo con este fracaso de que haya chicos que pasan por la escuela pero que no saben ni leer ni escribir? Entonces, quiero decir, en ese sentido me parece a mí que es una pregunta ética. Siempre la pregunta ética va hacia el sujeto. ¿Qué tengo que ver yo con esto? Por supuesto que hay otras preguntas más de la política, de la sociedad, de la sociología y demás, que también dan otro tipo de respuestas. Bien. Tenemos otra pregunta de Eloína, que dice, ¿qué hacer cuando después de la escucha, el reconocimiento, la percepción del otro, las circunstancias de los chicos sobrepasan tu capacidad de intervención, movilización? Eso es muy interesante, ¿no? Porque también, muy interesante también, yo lo he escuchado de muchas maestras que trabajan en contextos muy vulnerables, que dicen, preferiría no saber ciertas cosas, ¿no? Porque después quedo como inhibida, no sé qué hacer ante realidades muy graves que viven chicos y chicas. Entonces, si yo no supiera, tal vez podría actuar mejor, porque podría actuar como actuaría en cualquier otro contexto. Sin embargo, cuando veo lo que está pasando, cuando me entero de lo que le pasó a alguien, tal vez empiezo a sentir la incompetencia, ¿no? Aquello que habíamos dicho, de miedo a la incompetencia. Entonces, qué saber y qué no saber sobre los chicos es algo interesante, porque hay que ver si uno puede después hacer algo. Justamente yo decía, el derecho del niño a ser escuchado significa también el deber del adulto de responder ante lo que escucha, no solamente de escuchar. Y es verdad lo que dice esta colega, de que a veces no sabemos qué hacer con lo que escuchamos. Ese es el problema que tenemos a veces con los chicos después, ¿no? Es el riesgo. Yo prefiero que se corra el riesgo y no que seamos sordos. Cuando yo decía que hay diferentes formas de escuchar, me gustaba mucho un ejemplo que se ve en la película Los Coristas, ¿no? En la película Los Coristas hay un momento en que el maestro entra al pabellón de los internados y los chicos están cantando una canción en donde se burlan de él, ¿no? Él es una especie de preceptor, y cuando lo ven entrar se van callando porque se van asustando, ¿no? Cada uno que lo ve empieza a dejar de cantar, y queda uno solo cantando que no lo vio. Este chico está muy asustado cuando lo ve y él le dice, seguí cantando. No, no estaba cantando. Y estabas cantando. Lo escucha, cantar otra vez esa canción, y cuando él se va de ahí, dice, bueno, todos cantan, y algunos cantan bastante. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que él está escuchando lo que vale escuchar, lo importante que hay que escuchar, chicos y chicas. Él no está enojado por el contenido de la canción. Él se podría enojar y decir, ¿por qué me dicen pelado? ¿Por qué me dicen gordo? ¿No? Y empezar a pelearse con los chicos. No, primero que nunca desconoce que hay niños, que son niños y en este caso son todos varones, ¿no? Son niños y entonces se da cuenta de que esa burla es una burla de niños. Pero además está escuchando lo importante, que es, ¿qué saben estos chicos para que yo pueda, a partir de eso que saben, poder armar un proyecto? Él arma el proyecto del coro después de esa escena, cuando escucha esas canciones, cuando escucha esas voces, ¿no? Entonces, por eso yo decía que escuchar no significa simplemente sentarse a hablar con alguien. Tal vez no haya nada que hablar. Lo que hay que hacer es tratar de entender qué le pasa al otro, aunque no lo hablemos, y generar un proyecto significativo para esos sujetos. En definitiva, el coro, en los coristas, es un proyecto significativo para el presente de los chicos. Y no importa si van a ser músicos o no van a ser músicos. Por eso yo decía que la tarea en la primaria es otra, la secundaria es otra. Uno solo de todo ese grupo
se transforma en música. Y no por eso lo que hizo este maestro es un fracaso, porque lo que él hizo es lograr que lo que se está haciendo día a día tenga sentido para esos chicos y esas chicas, y desde ese lugar cambia la realidad de ellos, una realidad realmente sumamente vulnerable. Quería ir a una pregunta de una filósofa española, que me gusta siempre citar, y que me parece que es interesante para ver el tema de la pregunta. María Zambrano, una filósofa española, dice que no tener maestro es no tener a quién preguntar, y más hondamente todavía, no tener maestro es no tener ante quién hacerse preguntas. A mí me parece muy interesante esas dos dimensiones del ser maestro. No tener maestro es no tener a quién preguntar. Quiere decir que tener maestro es tener a alguien que sepa responder. Por un lado, el maestro es el que sabe responder. Y acá sí digo, no siempre hay que abstenerse de responder. Es decir, a veces las preguntas de los chicos requieren respuestas, pero son las respuestas que nos ofrecen los saberes socialmente legitimados, de la ciencia, de los derechos humanos, de las artes. Entonces, si un chico pregunta ¿por qué flotan los barcos?, esa pregunta tiene respuesta. Yo como docente debería saberla, si no, averiguar. Y es posible que en lugar de responderle haga que el chico llegue a la respuesta por sí solo a través de algún camino que yo le presente, pero la respuesta está, ¿no? Entonces, no tener a quién preguntar es no tener respuestas cuando las respuestas existen. Y no tener ante quién hacerse preguntas es otro tipo de pregunta. Es la pregunta existencial que se puede hacer un niño y una niña ante un adulto. Es decir, cuando reconoce que hay un adulto disponible para escuchar, entonces el niño y la niña se atreven a hacer una pregunta, pero no es una pregunta al adulto, no es una pregunta que se hace a sí mismo en voz alta ante el adulto. Seguramente porque cree, piensa, sospecha que ese adulto es capaz de sostener la pregunta, es capaz de sostener a este sujeto mientras se hace esas preguntas. En la película La Mariposa, que es una película francesa, que el protagonista es Michel Serrault, para no confundirla con La Lengua de las Mariposas, una nenita va en una travesía con un señor mayor a una montaña a buscar una mariposa. La nena le hace a este hombre un montón de preguntas. Muchas de esas preguntas son respondibles y él responde porque sabe. Sabe de las mariposas, sabe de biología, o sea, puede responder muchas de las cosas que la nena pregunta, pero en algún momento la nena pregunta, ¿y por qué las mariposas viven tan pocos días? Y él no le responde desde la biología, le dice, y bueno, es una vida. Entonces me parece a mí que él se está dando cuenta de que la pregunta de la nena ya no es la que busca respuesta, ya no es no tener a quién preguntar, sino que se está haciendo una pregunta a sí misma sobre el sentido de la vida. No solo sobre el sentido de la vida de las mariposas, sino también sobre el sentido de la propia, porque nuestra vida también es finita, no tan finita como las mariposas. Pero quiero decir, hay una pregunta por el sentido, y entonces ahí donde el adulto ya tiene otra posición. Ahí es donde yo digo, hay que suspender la respuesta para habilitar la pregunta, porque no es necesario responder, o en todo caso habrá que responder con esa metáfora, ¿no? Sino que hay que poder lograr sostener al niño, a la niña, ante esas preguntas que todos alguna vez nos hacemos, que son ni más ni menos que las preguntas filosóficas. ¿Qué es una pregunta filosófica? Es una pregunta ineludible y al mismo tiempo incontestable. Y justamente como es incontestable, yo no tengo que dar una respuesta para obturar la pregunta. En todo caso habrá muchas respuestas, y habrá respuestas según las experiencias de vida de cada uno. Bien, sí. En esta misma línea, Vanessa dice, perdón, que se me corrió la pregunta. Cecilia, quería decir, Vanessa hacía un comentario, pero Cecilia que hace una pregunta. ¿No habrá quizá un profundo temor en algunos adultos docentes ante la incertidumbre, ante preguntas que quizá los hagan dudar, repensarse? Sí, yo creo que justamente lo que tratamos de hacer en el curso, y lo hacemos al final a través de tangos, pero eso porque a mí me gusta el tango, los canto y demás, hacemos esa experiencia de pasar por temas existenciales como la muerte, como el amor, la nostalgia, la desesperación,
Digamos, vamos viendo temáticas que podrían surgir en chicos y chicas, pero para preguntarnos a nosotros qué nos pasa con eso. Muchas veces no queremos afrontar la posibilidad de la pregunta porque nosotros no sabemos todavía bien cómo posicionarnos ante esa misma pregunta en nosotros. No para responder, sino para responder. Entonces, hay un ejercicio que tratamos de hacer que es, bueno, ¿y qué pensamos nosotros de esto mismo que puede surgir? ¿Qué nos pasa a nosotros con nuestra propia mortalidad? ¿No? Yo creo que lo que ella pregunta es muy interesante, o el comentario de ella es muy interesante, porque a veces el miedo a dar lugar a la pregunta es el miedo a no saber qué hacer porque no nos hicimos nosotros todavía esa pregunta a nosotros mismos o no hemos querido abordarla. Seguramente la pregunta nos la hicimos, pero no la quisimos abordar. Y el ejercicio que hacemos en el curso es abordar esa, ya sea a través de textos literarios, textos filosóficos o textos que podríamos llamar artísticos, ¿no? Como canción. Perfecto, sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, realmente, además hay que estar dispuesto a enfrentarse a esas preguntas, ¿no? Porque uno puede pensar, o sea, puede pensar, tener una posición y muchas veces intentar dialogar con otro sobre esos temas, y esa otra persona también puede cerrarse porque de verdad no tiene ganas de responderse, Sí, sí, no, sí, no sí, tiene sí. ganas de verlo. Y bueno, la verdad es que con los chicos, enfrentando a los chicos con estos temas, realmente es un desafío. Yo había hecho una serie que salía del diario La Nación, que se llamaba ¿Cómo te explico? Y que había distintos temas difíciles para trabajar con niños y niñas desde los adultos, ¿no? El texto estaba dirigido a los adultos. En una presentación que hicimos en la Feria del Libro, un señor mayor, como se dice ahora, un adulto mayor, me dijo, me parece que lo que vos decís, o el título de la serie, no se tendría que llamar ¿Cómo te explico?, no ¿Cómo me explico?, ¿no? Y me pareció muy interesante porque en definitiva es eso. ¿Qué hacemos nosotros, adultos, con esas preguntas? ¿Cómo las abordamos? Pero no ya para la transmisión hacia los niños, sino qué nos pasa a nosotros. Sí, sí, sin duda es eh, todo un tema. Em, bueno, lo que les quería comentar, bueno, muchas gracias a todos por estar participando, por hacer preguntas, ¿sí? Bueno, y lo que le quería contar un poco es sobre el curso, ¿sí? Diálogos del ser docente, una experiencia filosófica que comienza el 17 de mayo, ¿sí? Es un curso de 2 meses de duración, donde, bueno, como Gustavo les contaba, se trabaja a partir de películas, a partir de videos, a partir de textos y sobre todo dialogando. Gustavo, si querés comentar algo del curso. Bueno, Gustavo es el docente, ¿sí? Y el autor del curso también, y yo los estoy acompañando a través del correo y a través de todas las inquietudes que tengan. Bueno, aquí en la pantalla tienen a dónde escribir, ¿sí? A qué mail, donde dice informe, y también la web para que puedan ingresar y chusmear un poco, mirar de qué se trata, que seguramente les va a interesar. ¿Querés contar algo del No, curso? solamente la distinción que hacemos, las partes del curso están vinculadas con una cuestión más biográfica, donde trabajamos por qué elegimos lo que elegimos alguna vez, ¿no? Entonces aparece una cuestión biográfica, autobiográfica de cada uno de nosotros, los participantes. Luego trabajamos sobre la dimensión filosófica de la tarea docente, después la dimensión ética de la tarea docente y finalmente la dimensión existencial, que es justamente la de estos problemas existenciales de nuestra tarea como docente. En el curso, en una parte del curso, hacemos una entrevista a Isabelino Siede, que nos habla de la participación y de cómo hacer para ayudar a pensar. Así que bueno, esa es un poco la propuesta. Bueno, bárbaro. Y al final del curso, ahí volví. Al final del curso también tenemos una sorpresa. Así que bueno, todos aquellos que estén interesados, no dejen de hacer las preguntas al mail. Y bueno, esperamos a todos quienes tengan la inquietud de seguir profundizando estos temas. Muchas gracias. Gracias.